Después de hoy, todo va a cambiar en Venezuela. Juan Guaidó, el reconocido presidente interino de Venezuela por gran parte de la comunidad internacional, dijo que el régimen de Nicolás Maduro está masacrando a su pueblo al impedir el ingreso de la ayuda internacional que estaba copiada en territorio colombiano. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y reconocido presidente interino de ese país por gran parte de la comunidad internacional, entregó una nueva declaración este sábado, luego de que el régimen de Nicolás Maduro impidiera el ingreso de la ayuda internacional que se encontraba en territorio colombiano. Afirmó ser optimista frente a lo que viene para el vecino país, a pesar de los enfrentamientos registrados en la frontera entre colectivos amigos del régimen, como los calificó Guaidó, y los voluntarios que transportaban la ayuda. Después de hoy, y transcurrido un mes de que tomamos juramento, este proceso va a ser irreversible. Después de hoy, todo va a cambiar en Venezuela, señaló el líder opositor venezolano. Agregó que estamos cada vez más cerca, dirigiéndose al pueblo venezolano, por lo que les pidió resistir en insistir en el cambio de gobierno y prometió que muy pronto convocará a elecciones. Sabemos cómo reacciona la dictadura, añadió Guaidó en respuesta a los episodios violentos registrados en la frontera, mientras se trasladaba la asistencia internacional. En tal sentido, el reconocido presidente interino acusó a Maduro de masacrar a su propio pueblo al rechazar la ayuda que intentó ingresar al país este sábado. No estamos mendigando, agregó Guaidó, y responsabilizó a Maduro de los hechos violentos que se sigan presentando en las próximas horas. Hacemos responsables a quien usurpa hoy funciones de la vida de las personas en San Antonio y en Santa Elena de Guarén, dijo Guaidó. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también desde Cúcuta, dijo que la postura de Maduro no es otra cosa que promover el asesinato de las personas enfermas y con hambre que estaban esperando a que ingresara la ayuda. La violencia no debe ser nunca la respuesta, enfatizó el vocero del organismo regional, tras subrayar que la propuesta de quienes reconocieron a Guaidó era una solución de paz. Entretanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó como un gran logro el hecho de que la ayuda internacional acopiada en Brasil haya logrado ingresar por la frontera hacia Venezuela y reiteró que el territorio colombiano estará dispuesto a recibir toda la ayuda que se siga enviando con destino al vecino país. Finalmente, su homólogo, el presidente chileno, Sebastián Piñera, prometió que la democracia se va